Estamos estudiando, como bien saben, la epístola de Pedro, la primera epístola de Pedro, y estamos en capítulo 2. Y Pedro nos está enseñando acerca de cómo vivir una vida honrable entre los gentiles. Nosotros somos sacerdotes para con Dios, nosotros formamos parte del templo de Dios, somos el pueblo de Dios, somos peregrinos y exiliados, somos extranjeros en este mundo, pero estamos en este mundo. Entonces, mientras estemos aquí, debemos vivir una vida honrable entre los gentiles. Y Pedro nos está enseñando cómo vivir esta vida honrable en relación o con relación a ciertas personas. Hace un domingo hablamos acerca de nosotros con relación al magistrado o al gobierno. Y hoy vamos a hablar acerca de nosotros con relación a nuestros empleadores. Somos trabajadores en este mundo y debemos ser trabajadores cristianos. Vamos entonces a leer nuestro texto, 1 de Pedro capítulo 2, los versículos 18 al 20. Y luego voy a hablar brevemente acerca del contexto histórico de estas palabras, y luego el bosquejo tendrá 3 puntos y todo lo que se necesite está en el boletín para ustedes. Esto es la palabra de Dios, 1 de Pedro capítulo 2, los versículos 18 al 20. Siervos, estén sujetos con todo respeto a sus amos, no solamente a los que son buenos y comprensivos, sino también a los severos, porque esto es aceptable, que alguien soporte aflicción y padezca injustamente por tener conciencia de Dios. Porque ¿qué de notable hay si cuando cometen pecado y son abofeteados lo soportan? Pero si lo soportan cuando hacen el bien y son afligidos, esto sí es aceptable delante de Dios. Ahora bien, unos comentarios acerca del contexto histórico de estas palabras o estos versículos. Pedro habla acerca de siervos o esclavos. Siervos o esclavos. Y debemos entender cómo era la esclavitud o la servidumbre en aquellos tiempos, en aquella época. Y es importante reconocer que la esclavitud o ser siervo era una clase social, un nivel de la sociedad. No era igual a la esclavitud que los europeos y los americanos practicaban. Hay coincidencia, pero no son iguales. La esclavitud en aquel tiempo era algo de que uno pudo escapar, o no solamente escapar, sino salir. Uno pudo salir de la esclavitud por comprar tu libertad y así avanzar en la sociedad. Había algunos esclavos que trabajaban en las minas, ellos murieron. También había otros esclavos que servían en el Coloseo, el Colosseum, como gladiadores, y también morían. Había esclavos que servían en las barcas grandes con los remos. ¿Perdón? Los remos. ¿Remos? Sí. Y ellos también morían. Pero la mayoría de los esclavos de aquel tiempo eran esclavos de una casa. Y la vida de un esclavo en una casa variaba mucho, depende de la clase o del estado social del amo de la casa. Entonces, un esclavo en una casa rica normalmente tenía una buena vida y buenas oportunidades y buenas ventajas para salir de su esclavitud y avanzar en la sociedad. Pedro se dirige a los esclavos de una casa en esta epístola. Él no usa la palabra general para esclavo, sino usa la palabra que se dirige a siervos en una casa, esclavos domésticos, esclavos de un hogar.
Noten en el boletín, en el bosquejo, dos pasajes en las Escrituras. Primero, Hechos 22, 27 al 28. Vino el tribuno y le dijo a Pablo, dime, ¿eres tú romano? Y él dijo, sí. El tribuno respondió, yo logré esta ciudadanía con una gran suma. Entonces Pablo dijo, pero yo la tengo por nacimiento. Noten que el tribuno dice que él logró su libertad, su ciudadanía, por una cantidad de dinero. Los esclavos tenían el derecho o la oportunidad de hacer esto. En las Américas, en Europa y en otros lugares, la esclavitud no había posibilidad de salir sin escapar. Esto no es igual. La esclavitud del mundo greco-romano era un nivel de la sociedad de que uno sí pudo salir legítimamente, legalmente, por una cantidad de dinero. 1 Corintios, capítulo 7, versículo 21. Fuiste llamado siendo esclavo, no te preocupes, pero si puedes hacerte libre, por supuesto, procúralo. Entonces, Pedro está escribiendo a esclavos en una casa, pero no esclavos en el mismo sentido en que la palabra en mi mente esclavo tiene todas las connotaciones y la historia de la esclavitud en las Américas. No era igual. Había semejanzas, pero no era igual. Esos son trabajadores en una casa que no pueden salir, no tienen libertad absoluta, pero sí tienen libertad. Están yendo a la iglesia, son cristianos, son parte de una iglesia y tienen sus propios recursos. Y los amos buenos les dan mucho, los amos malos no tanto. Pedro escribe a estos trabajadores. Entonces, para nosotros es necesario tomar los principios y aplicarlos en nuestras vidas, porque en nuestra sociedad no tenemos esclavitud, no tenemos siervos, pero sí tenemos relaciones de empleador y empleado, de jefe y trabajador, etc. Y vamos a tomar la enseñanza de Pedro y aplicarla a nuestro contexto, en nuestro tiempo. Y para hacer esto, vamos a considerar tres puntos. Para entender la vida de un trabajador, o para entendernos a nosotros mismos como trabajadores, es necesario empezar con el primer punto, número 1, de que somos nosotros sacerdotes llamados por Dios. Nosotros somos sacerdotes llamados por Dios. Cada cristiano es un sacerdote. Cada cristiano sirve a Dios como sacerdote. Y Dios nos ha llamado a servirle fielmente en toda responsabilidad o en toda posición. Normalmente hay tres dominios o tres... Dios nos ha llamado a ser fieles en tres cosas: la casa, la iglesia y el Estado. La casa, la iglesia y el Estado. Soy un sacerdote de Dios en mi casa. Y también tú eres un sacerdote para Dios en tu casa. Yo soy un sacerdote para Dios en la iglesia. Yo soy un sacerdote para Dios en el Estado, en la sociedad, en este mundo. Y yo debo representar a Dios en todo lo que yo haga, en toda cosa. Dios me ha llamado a vivir para Él en su nombre como su sacerdote. Como dijo Pablo en 1 Corintios 7, 17. Dice, solamente que viva cada uno como el Señor le asignó y tal como era cuando Dios lo llamó. Dios nos llama y Dios nos dice, sírveme en la posición en donde estás. Sírveme en tu trabajo, cualquier trabajo que tengas, sírveme en esto. Yo te he llamado así como eres, ahora sírveme en tu vida y en tu contexto y en tus circunstancias. Yo debo entender que yo soy un sacerdote para Dios y Dios me ha llamado a servirle.
Esto es importante, hermanos, porque muchas iglesias y muchas universidades cristianas dicen, ¿qué es tu llamado? ¿Qué es tu llamado? Encuentra tu llamado de Dios. Encuéntralo. Como si fuera un llamado de Dios para tu vida y tú tienes que discernirlo. ¿Qué es el llamado de Dios para mi vida? ¿Seré yo bombero? ¿Seré yo policía? ¿Seré yo, abogado? ¿Seré yo médico? No es así. Dios no nos llama así. Dios nos llama a ser fieles en todo como sacerdotes para Él. En la casa, en la iglesia y en el Estado. Entonces, para los jóvenes, esto es libertad. Ok, no tengo un yugo, no tengo un peso que... para decirlo en otras palabras, a veces los jóvenes tienen en la mente esta idea. Dios me ha llamado a algo y tengo que discernirlo. ¿Qué será? ¿Qué es? Si están luchando, están atormentados en la mente porque no saben a qué me ha llamado Dios. Dios te ha llamado a ser fiel en todo. Cualquier cosa. Entonces, nuestro trabajo no es un asunto de el llamado específico de Dios para mi vida. El trabajo es un asunto de trabaja. Uno debe trabajar en cualquier cosa legal o moral o legítimo. Todo trabajo es buen trabajo. Y cada persona que trabaja en cualquier trabajo bueno sirve a Dios igualmente. La llamada de Dios no es, Samuel, tú debes hacer esto específicamente. No, es lo que Dios ha dicho en su santa palabra, que es, sean fructíferos, llenad la tierra, sojuzgadlo o sojuzgadla y tened dominio sobre ella. Entonces debemos trabajar para Dios en cualquier trabajo que tengamos. Proverbios 12:11 dice, el que cultiva su tierra se saciará de pan, pero el que persigue cosas vanas es falto de entendimiento. Entonces, si tengo libertad para trabajar en cualquier cosa legítima, ¿qué voy a escoger? Algo que produce, algo que me puede apoyar, algo que me puede sostener. El que cultiva su tierra se saciará de pan, pero el que persigue cosas vanas es falto de entendimiento. Voy a ser artista y voy a pintar. No hay dinero en esto, no lo hagas. Voy a jugar videojuegos para mi vida. No lo hagas. Entonces, nosotros debemos trabajar para Dios en cualquier trabajo. Un trabajo que produce, un trabajo que sostiene, un trabajo que nos puede apoyar y sostener. Y cada persona, cada cristiano debe reconocer, yo soy un sacerdote para Dios en mi trabajo. Yo soy un sacerdote para Dios en mi casa, en la iglesia y en el Estado o en el mundo, en la sociedad. Y debo trabajar para Dios en este mundo porque Él me ha llamado a trabajar para Él. Esto nos prepara para el segundo punto y vamos a dedicar la mayoría de nuestro tiempo al segundo punto. Número 2, que somos trabajadores para Dios. Somos trabajadores para Dios. Hemos sido llamados por Dios, ahora trabajamos para Dios. Somos los sacerdotes de Dios y debemos tener conducta honorable o ejemplar entre los gentiles. ¿Cómo podemos nosotros entonces glorificar a Dios en el trabajo que Él nos ha dado? Vamos a pasar por 8 puntos en esta parte del bosquejo. 8 puntos que nos ayudan a entender cómo trabajar para Dios y glorificar a Dios en el trabajo. Número 1, estén sujetos al orden establecido. Estén sujetos al orden
establecido. 3 veces Pedro nos dice que debemos sujetarnos. El domingo pasado, debemos sujetarnos al gobierno. Ahora nos dice que debemos sujetarnos a nuestros amos o empleadores. Y en tercer lugar, en otro sermón, Pedro les dice a las mujeres que deben sujetarse a sus maridos o a su marido. Entonces, 3 veces Pedro dice, estén sujetos, estén sujetos, estén sujetos. Y les dije el domingo pasado que la sujeción o el sujetarse, sobre todo es un asunto de mantenerse en el orden que Dios ha ordenado o instituido. Sujetarse significa apoyar el orden, no destruir el orden. La sujeción o el sujetarse es apoyar el orden, no desordenar el orden. Yo tengo un lugar en el orden y yo voy a cumplir mi papel en este orden para apoyar la estructura del orden establecido. Por eso dijimos hace un domingo que nuestra sujeción al gobierno debe bendecir al gobierno o a la sociedad. Cuando nosotros cumplimos nuestro papel en la sociedad, habrá beneficios para los demás. Así nos sujetamos. Así también, entonces, sujetarse en el trabajo significa que nosotros contribuimos positivamente al éxito de nuestro empleador. Si me sujeto al orden establecido, significa que mi trabajo es bueno para mi empleador. Mi presencia en el trabajo como empleado debe contribuir positivamente a la compañía. Así como la sujeción de una mujer debe enriquecer a su casa, así como la sujeción del ciudadano debe enriquecer al Estado, así también la sujeción del empleado debe enriquecer al empleador. Porque la sujeción apoya al orden establecido, no desordena el orden establecido. Y Pedro enfatiza vez tras vez las buenas obras, la conducta ejemplar, la conducta honrable que debemos tener. Si nuestra conducta es honrable y recta en el trabajo, esto sí será sujeción al empleador porque estamos apoyando el orden de la sociedad y del trabajo. Yo voy a hacer mi parte y lo haré bien. Yo voy a hacer mi trabajo y lo haré bien. Esto es sujeción a un empleador. En segundo lugar, ¿qué significa ser un trabajador para Dios y glorificar a Dios en el trabajo? En segundo lugar, honren a sus superiores en posición. Honren a sus superiores en posición. Más y más en el mundo en general, pero en los Estados Unidos hay un movimiento que quiere igualar a todos en todo. Todos nosotros somos iguales. Y esto es una parte de la tela del pensamiento americano, que todos nosotros somos iguales. Por ejemplo, nuestro presidente es un ciudadano. No tenemos una aristocracia, no tenemos un emperador, no tenemos un rey, no tenemos nada de estas cosas. El presidente es un ciudadano. Yo podría ser presidente si yo quisiera. No verdaderamente, pero en principio, porque todos nosotros somos iguales. Y la sociedad quiere reducir y remover toda estructura. Pero Dios ha instituido orden en su creación y honrar, y debemos reconocer este orden y honrar a los que son nuestros superiores en el orden. Porque es la verdad que con respecto a dignidad, todos nosotros somos creados en la imagen de Dios y así todos nosotros somos iguales. Somos seres humanos, somos criaturas de Dios. Así en esta perspectiva, sí, todos nosotros somos dignos, somos las criaturas de Dios.
Sin embargo, poniendo esto al lado como ya, no hay debate, debemos reconocer que en el orden de la sociedad sí hay superiores e inferiores en posición. Hay posiciones superiores y posiciones inferiores en las tres cosas, en la casa, en el Estado o en la sociedad y en la iglesia, que Dios ha establecido jerarquía o estructura en la casa, en la iglesia y en el Estado o en la sociedad. Y aquí Pedro manda que honremos a los que son nuestros superiores en posición. Y Pedro nos dice que debemos honrarlos aun si ellos son inferiores en persona. Es decir, que si faltan las virtudes que nosotros tenemos, no importa, son nuestros superiores en posición, aun si son nuestros inferiores en virtud. Y debemos honrar su posición. Ellos son nuestros superiores en posición. Dice en versículo 18, siervos estén sujetos con todo respeto. Esto es la honra. Todo respeto a sus amos, no solamente a los que son buenos y comprensivos, sino también a los severos. ¿Por qué, Pedro? ¿Por qué debemos respetar a nuestros amos severos? Pedro dice porque son nuestros superiores en posición. Son inferiores en virtud, pero son superiores en posición. Esto significa que en el trabajo debemos hablar con respeto acerca de nuestro jefe o debemos hablar con respeto a nuestro jefe, acerca de nuestro jefe y a nuestro jefe o empleador o gerente. Debemos hacer lo que nos dan para hacer con humildad y respeto. Si tú me dices, sí, pero pastor, mi jefe es tan esto, mi gerente es tan esto, mi empleador no entiendes. Pues Pedro dice, aún los amos severos merecen respeto por su posición y mientras todo el mundo no les dé respeto u honra, los cristianos sí deben hacerlo. Honren a sus superiores en posición. Pedro ya dijo que debemos honrar al emperador Nerón, quien mató a los cristianos. Ahora nos dice que debemos honrar a empleadores severos, amos severos. ¿Por qué? Porque nosotros somos cristianos y nosotros respetamos el orden de Dios en la sociedad, en la iglesia y en la casa. Ellos pueden ser inferiores en virtud, pero superiores a nosotros en posición, y debemos honrarlos así. En tercer lugar, trabajen bien si el jefe es justo o no. Dios, una de las grandes diferencias entre el contexto de Pedro y el contexto de nosotros, es que Dios nos ha bendecido con una sociedad en que casi siempre tienes la opción de salir de tu trabajo, si no le gusta. Entonces nosotros no debemos pensar que Pedro nos manda a padecer la corrupción de un empleador porque somos cristianos. Pedro está escribiendo a personas que no tienen la opción de salir de sus trabajos. Nosotros sí tenemos esta opción. Entonces, si tu jefe es injusto o corrupto, tú puedes salir y trabajar en otro lugar o en otro trabajo y no hay nada para detenerte menos ti. Si tienes un jefe corrupto, un jefe malo, sal del trabajo. Pedro escribe a esclavos. Pero el punto permanece, o esto no cambia el hecho de que mientras estés en tu trabajo, tú no debes poner condiciones en la calidad de tu trabajo que dependen de tu jefe. Si mi jefe me trata bien, entonces yo le daré buen trabajo. Si me maltrata, yo le daré mal trabajo. No voy a trabajar bien. No, debemos sujetarnos
y honrar a nuestros amos y debemos trabajar bien y trabajar duro sin tomar en cuenta la justicia o injusticia de nuestro empleador. Si puedes salir, sal, pero mientras estés en este trabajo, trabaja a lo máximo. Trabaja, dale tu trabajo dale tu mejor trabajo o haz tu mejor trabajo para él. Debemos tener conducta ejemplar entre los gentiles para la gloria de Dios. Si el jefe es justo o no. ¿Por qué? Porque yo trabajo para Dios. Amén. Yo no trabajo sobre todo para mi jefe, trabajo para Dios. Y voy a honrar a Dios con mi trabajo, aun si mi jefe es injusto o corrupto. Número 4. Trabajen bien sin supervisión. La prueba de un trabajador fiel y diligente es que hace su trabajo cuando nadie le supervisa o nadie lo vigile. Si tu niño limpia su cuarto porque tú le dijiste que debe hacerlo, no significa que no es responsable. Pero si el niño limpia el cuarto sin el mandamiento del padre o la madre, entonces este niño sí es responsable. Así también nosotros debemos hacer nuestro trabajo sin supervisión. Un empleado que hace su trabajo cuando nadie lo vea es un buen empleado, es un buen trabajador. Como cristianos debemos ser diligentes y trabajadores porque así nosotros manifestamos que estamos trabajando para Dios, no la aprobación de los hombres. Y tus coworkers, co-trabajadores quizás van a reírse de ti. ¿Por qué? ¿Por qué te esfuerzas tanto? ¿Por qué trabajas tanto? Cálmate, nos haces, you make us look bad, nos haces parecer, y sí, ¿me entienden? Pero no estamos trabajando ni para ellos ni para el jefe, estamos trabajando para Dios. Y vamos a hacer nuestro trabajo y vamos a hacerlo bien y humildemente. Si ellos quieren hacer de tu trabajo algo grande, es su problema. Tú no debes hacerlo. Tú no debes decir, mira, yo hago mi trabajo y ustedes no. No, debemos ser humildes. Hacemos nuestro trabajo, lo hacemos con respeto y ya. Si te sujetas a tu amo o tu empleador y lo honras y trabajas bien, serás diferente. Y la gente te van a preguntar, ¿por qué? Y así tenemos una oportunidad para hablar de Cristo y nuestro amor para con Dios. Número 5. No roben los bienes o el tiempo de su empleador. El robo en el trabajo es súper común. Empleadores frecuentemente pierden más dinero por causa de sus empleados que de ladrones. Había una tienda que les dijo a los empleados, estamos perdiendo como 2% de nuestros bienes, esto es mucho, entonces vamos a instalar cámaras en la tienda para reducir o para amenazar a los ladrones, etc. Y la compañía o puso cámaras falsas o no puso las cámaras, pero los robos disminuyeron. ¿Por qué? Porque los empleados, ellos eran los ladrones y ellos, por ser amenazados o por temor de las cámaras, ellos dejaron de robar. El punto es que los empleados frecuentemente son la causa de mucha pérdida en el trabajo. No debe ser así para un cristiano. No debemos robar ni los bienes ni el tiempo de tu empleador. Y no sé si piensas así, pero debes pensar así.
que aún el tiempo, aún la hora, los minutos, tú los debes a tu empleador. Entonces no malgastes tu tiempo. Claro que cada trabajo tiene descansos y momentos para, no sé, y cada trabajo tiene una cultura diferente que es aceptable o no, pero tú debes vivir dentro de las reglas de tu trabajo y no debes robar el tiempo de tu empleador por pereza o por distracción y otras cosas. El robo no es solamente los bienes, sino también el tiempo. Porque cuando tú por distracción o pereza no haces tu trabajo, el empleador sigue pagándote para esta hora. Tú no has trabajado la hora, pero el empleador te ha pagado para la hora. Estás robando. No has ganado aquella hora de salario. El cristiano no debe ser así. No robes ni los bienes ni el tiempo de tu empleador. Número 6. Sean felices y amables a todos. Aún a las 7 de la mañana antes del café. No es posible, pastor. ¿Qué hace la gente en el trabajo? Se quejan. Se quejan. El jefe es esto, etcétera, etcétera, etcétera. O los chismes. ¿Oíste esto? Quejas y chistes. Esto es súper común en el trabajo. No debe ser así para el cristiano. Si tienes una queja legítima, habla con el jefe. Si has oído algo acerca de otra persona y es importante, habla con el jefe. Pero no te quejes y no participes en los chismes de tus cotrabajadores. Al contrario, sean felices y amables a todos, con una buena actitud. Como Pedro dirá en otra parte de la epístola, para que ellos puedan ver la esperanza en nosotros. Los cristianos deben amar a todos y ayudar a todos, no participar en los grupos, los grupitos en el trabajo que hablan de otras personas y causan conflictos. No, al contrario, cuando nos preguntan, ¿por qué estás feliz todos los días? Nosotros debemos responder con 1 de Timoteo 1:15. Fiel es esta palabra y digna de toda aceptación, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Por qué estás contento? ¿Por qué estás feliz todos los días? Porque mis pecados son perdonados. Porque Cristo es mi Salvador. Y cada día cuando me despierto, mis pecados me son perdonados. Yo puedo trabajar todo el día con la aseguranza, el conocimiento que mis pecados me son perdonados. Oh, sí, esto puede ser una sorpresa para nuestros cotrabajadores. Número 7. Admitan sus errores y acepten las consecuencias. Pedro dice, ¿qué de notable hay si cuando cometen pecado y son abofeteados lo soportan? A veces sí, a veces nosotros o pecamos o simplemente nos equivocamos en algo. No debemos ser como el mundo que miente para esconder sus errores. No, él lo hizo. Yo no lo hice, no lo vi, yo no sé. Todos quieren evitar. El cristiano debe decir, sí, yo lo hice. Lo siento mucho. Debemos admitir nuestros errores sin ser forzados. Voluntariamente, si lo hice, me equivoqué, lo siento, es mi culpa. Lo hacemos humildemente. ¿Por qué? Porque somos trabajadores para Dios, no para los hombres. Y debemos aceptar las consecuencias. ¿Ok? Esto será la consecuencia.
Otras personas son como nuestros niños. Pero papá, y los empleados dicen, jefe, no, y argumentan y argumentan. Nosotros debemos decir, ok, esto es mi consecuencia, porque es mi error. Número 8. No se sujeten a la inmoralidad de un empleador. Número 19, versículo 19. Esto es aceptable, que alguien soporte aflicción y padezca injustamente por tener conciencia de Dios. Si tenemos conciencia de Dios, esto significa que el empleador o el amo o el jefe le dice, Samuel, vamos a cambiar los números aquí esta vez para esta razón o no sé qué. Tú debes decirle, no puedo hacer esto, no puedo mentir con estos números. Samuel, nosotros pues vamos a hacer esto. Tú debes decirle al jefe, no puedo, no lo haré. Ok, entonces y ahora tú vas a sufrir por no participar en la inmoralidad la inmoralidad o la corrupción de su empleador. Si sufres por esto, Dios te ve. Dios te ve. Esto es aceptable, dice Pedro, que soportemos aflicción y padezcamos injustamente por tener conciencia de Dios. No se sujeten a la inmoralidad de un empleador. Hemos dicho que debemos sujetarnos a nuestros empleadores y trabajar bien para ellos, aun los injustos y los corruptos. Pero hasta un punto, no vamos a sujetarnos a la inmoralidad o la corrupción de ellos. Sujétense a Dios, no a los hombres. A veces no hay conflicto en esto, pero a veces sí, y siempre debemos sujetarnos a Dios sobre todo. Entonces, un ejemplo común. Dile a tu jefe, yo no trabajo los domingos. Yo no trabajo los domingos. Si esto te causa sufrimiento, recuerda lo que dijo Pedro. Esto es aceptable. Que alguien soporte aflicción y padezca injustamente por tener conciencia de Dios. Ok, si no vas a trabajar los domingos, entonces vamos a darte extra trabajos o los peores trabajos o no sé qué. Ok, yo lo haré para vivir para con Dios. O dile, voy a salir de este trabajo. No somos esclavos, no somos siervos. Nosotros no queremos sufrir, no queremos consecuencias, pero debemos vivir para Dios como sus sacerdotes. Y si nosotros rehusamos sujetarnos a la inmoralidad de nuestros empleadores, a veces esto provocará reacciones contra nosotros y debemos estar dispuestos y listos para sufrir las consecuencias para la gloria de Dios. Esto es aceptable. Es necesario tener esto en la mente, tener conciencia de Dios. Esto es aceptable. Y lo que nos ayuda en esto es el tercer punto, finalmente. Reposo y paz en Dios. En un sermón acerca del trabajo, uno quiere oír también del reposo, del descanso. Y Pedro, después de estos versículos, empieza a hablar acerca de Jesucristo como nuestro ejemplo. Y he decidido enfocarnos en aquellos versículos en otro sermón. Pero noten que Pedro conecta nuestro trabajo en el mundo y sufrimiento en ello con el ejemplo de Jesucristo. Y hemos dicho que debemos ser trabajadores para Dios, tener conciencia de Dios, una perspectiva hacia arriba, hacia Dios. Les exhorto a hacer tres cosas entonces en conclusión. Número 1, reposen en la aprobación de Dios. Reposen en que Dios te aprueba. Dios te acepta. Quizás tu jefe no aprecia tu trabajo duro. Quizás tu jefe no lo ve. Pero Dios lo ve. Dios ve. Dios puede ver todos nuestros
todas nuestras buenas obras y nuestras obras son aceptables. Versículo 20. Esto sí es aceptable delante de Dios. Dios me acepta. Dios me aprueba. Dios ve mi conducta ejemplar, mi trabajo duro y aún mis sufrimientos. Él ve todo y yo me descanso. Yo descanso en su aprobación. Él me ve, Él me ama. Mi jefe me puede maltratar, mi jefe me puede maldecir, mi jefe me puede abusar. Y si no puedo salir de esto, yo sé, yo tengo paz y descanso y reposo en Dios porque Él me acepta. Segundo, reposen en la justicia de Dios. Otra vez, tenemos la bendición de tener la opción de salir de un trabajo si tenemos un empleador injusto o corrupto. Pero sin embargo, unos de nosotros tendremos que padecer la injusticia de ellos por un tiempo hasta que salgamos. Y quizás para otros no es tan fácil salir. Quizás tu jefe te maltrata. Quizás tu jefe es injusto. Quizás sufres a pesar de ser un trabajador fiel y diligente. Tú eres un buen trabajador, pero aún así sufres. Quizás te maltratan sin causa. Si no puedes salir de este trabajo, debes saber que este sufrimiento no es sin propósito, es preparatorio. Y también debemos saber, y esto nos da paz y reposo, que toda injusticia recibirá justicia por Dios en el día del juicio. No esperen justicia en esta vida y en este mundo. En la gracia común de Dios sí a veces hay justicia en este mundo, pero vendrá un día en que hay perfecto juicio y las injusticias que nosotros sufrimos y padecemos, todo recibirá la justicia de Dios y podemos reposar. Dios no es ignorante. Dios no está ausente. Dios ve todas las cosas y todos los pensamientos, las intenciones, las palabras y los hechos de los hombres recibirán su juicio. Lo que tú has sufrido injustamente, Dios corregirá. Y justicia verdadera alcanzará a tu caso también. Pedro dice que nosotros padecemos injustamente por tener conciencia de Dios. Entonces debemos sufrir y decir: Dios ve mi sufrimiento, Dios me acepta y Dios castigará a los que me maltratan. Dios me ama y Él corregirá a esta injusticia. En tercer lugar, finalmente, reposen en la obediencia activa y pasiva de Cristo. Obviamente, en los versículos siguientes, Pedro habla de esto. Y vamos a hablar de estos versículos en otro sermón. Pero como cristianos, ¿cómo puede nosotros no recordarnos de que nosotros no trabajamos para obtener el favor de Dios? A veces trabajamos y pensamos: jefe, por favor, acepta mi trabajo. Jefe, por favor, ve mi trabajo. Y no nos ven. Pero Dios no nos trata así. No nos dice: trabaja para ganar mi favor. Dios no nos dice: trabaja para ganar mi favor. Al contrario, dice el Dios del mundo, nos dice: venid a mí, venid a mí. Con las manos así, vacíos. Y yo te daré todo en Jesucristo. Los que abrazan a Jesucristo y creen en Él y descansan en Él por la fe, con las manos vacías, ellos reciben en Él todo el perdón de pecados y la vida eterna. Entonces el cristiano debe pensar así en su mente: Dios me ha perdonado, Dios me ha aceptado, yo soy un hijo de Dios, yo soy un sacerdote de Dios, Dios me ama, Dios me ve, todo por Cristo.
Y esto no cambiará porque Cristo terminó su trabajo. Consumado es, dijo. Todos los días en el trabajo no sabemos cómo irá, no sabemos cómo será, pero todos los días no estamos pensando, ¿tengo yo la justificación? ¿Soy yo justificado? No, la obediencia pasiva de Jesucristo, su sufrimiento, la obediencia activa de Jesucristo, su vida de obras buenas y perfección, todo esto no cambia. No tengo que luchar en mi corazón y pensar, ¿será que Dios no me acepte? No, al contrario, yo sé que Dios me acepta, porque yo estoy en Jesucristo y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Con esta paz y este descanso y este reposo en Cristo, podemos entonces trabajar en el mundo con gratitud y trabajar en el mundo con gozo, aun cuando padezcamos por injusticia y maltratamiento. Hermanos, reposen en Cristo. Consumado es. En tu trabajo también llegará a una conclusión algún día. Cristo ha hecho todo para nosotros y podemos descansar en Él. Amén. Oremos.